¿Saben qué es moña moña? Se dice la moña moña también. Claro, que tiene efectos afrodisíacos, sí, claro. Por eso la picardía. A mí no me consta. A mí tampoco. No, entonces, no, él por eso, él vio que yo iba con mi mujer, entonces me dijo, a propósito, me lleva ahí moña moña. Bueno. Y después de otra vuelta, cuando me lo encontré, en esa otra oportunidad, estaba muy, lo vi que me saludaba bien, como siempre, pero muy, carita muy triste, estaba muy distinto era, ¿no? Como la vez que me encontré en el estanque. ¿Y qué había pasado? Había fallecido una mujer, doña Eufemia Ortiz, que era de la edad de él casi. Yo la conocía mucho porque era una familia, vivía 3 o 4 calles más abajo de la casa nuestra. Y me dice, ¿qué pasa, don Rosa, con la Eufemia? Se ha descontado, dice. Mire usted la expresión, se ha descontado la Eufemia. Yo sabía que había fallecido. Y cuando me lo dijo, me dio un abrazo. Era un tipo con mucha sensibilidad, bárbaro, era impresionante. Tenía anécdotas graciosas de mucho color, ¿no? Otra anécdota de don Rosa es que una vuelta, cuando él trabajaba en la bodega de don Zenón, había un gallo malo. Esos gallos que son malos, porque sí, no eran ni gallos de riña ni nada, era gallo malo, peleador. Entraba de don Rosa y venía, le metía le picaba los talones, le pedía meta. Y ya estaba harto, ya le hizo don Rosa, le dijo a doña Bersabé, se llamaba la esposa de don Zenón, doña Bersabé, córrame ese gallo de ahí porque ya no lo aguanto más. Bueno, y un día viene, ya estaba harto, y viene, entra otra vez, le saca el freno al caballo, lo deja entrar al corral y se le viene el gallo encima. ¡Pah! Y le pega con el freno. ¡Pah! ¡Ay, nomás quedó el gallo en la pata! Y bueno, ya estaba hecho el crimen. Agarra el gallo de una mano, el freno del otro, y se va para casa y entra, tiene un portón grande y no tiene la desgracia de encontrar justo con media Bersabé cuando entra. Y dice, doña Bersabé, don Rosa, ¿qué le ha pasado al gallo? Ha peleado el puta. Ha peleado el puta. Con él había peleado. Bueno, esas cosas. Increíble, don Rosa. Bueno. Ramón, ¿y escuchó la samba él o no? Sí, escuchó. Fui cuando terminé de hacer la samba, tengo un amigo acá que ya falleció, me fue a visitar el Chucky. Le digo, vamos a la don Rosa, le voy a hacer escuchar la samba que le compusimos con los así. Y bueno, y fuimos. Salió él, puso una silla ahí afuera, en la galería. Escuchaba, estaba calladito. Y cuando terminó de escuchar, se quedó callado. No me dijo nada. Porque saben perfectamente cómo es la gente del campo. No son de andar haciendo grandes ni de hablando ni nada y de demostrar ni su tristeza ni su felicidad. Son muy parcos. Salvo que está chumado ahí y vino y me dio un abrazo. Eso fue la respuesta. Me dio un abrazo grande. Yo tenía mucha alegría de que la haya escuchado. Sí que la escuchó. Y ella quedaba, ahora es una calle, una calle que se llama Rosa Toledo, en Chucky. Es un personaje muy querido. Y, ¿qué más le iba a decir? ¿A dónde estábamos antes de llegar a don Rosa? No me acuerdo. Bueno, eso como les contaba, esa síntesis, esas cosas que se van transformando en canciones con el tiempo, son el producto de eso. Uno ni sabe cómo se destilan, uno no puede saber nunca. Por eso yo creo siempre que no hay que buscar, porque uno encuentra solo esas cosas, no hay que buscar, como los estilos, ¿no? El que busca un estilo debe hacer
voy a hacer parecido a este, está listo, no está sonado. Se tiene que salir de adentro, la forma de, si es un instrumentista, la forma de tocar, si es un cantor, la forma de cantar, si es un compositor, la forma de escribir, ¿no? Un autor de letra o de música. Creo que a veces uno dice que voy a renovar algo, se propone renovar, no sirve. Tiene que venir la renovación de la parte interna de uno, ¿no es cierto? De lo que uno quiere expresar. Acá hay un renovador de esa índole, de profundidad. Te sale cuando estás buscando tu estilo. Te salió y escuchamos la guitarra de Juan y sabemos que es Juan. 2 compases, 3 compases que escuchemos de Juan, ya sabemos que es Juan. Esta es creo yo que la mejor manera de los encuentros, más que de las búsquedas, ¿no? El interior. Y a veces uno se pregunta, yo le decía a Juan que en alguna oportunidad se me había ocurrido escribir una serie de preguntas, ¿no? Me preguntaba si las traía, si las leía, no, las tengo acá. Si las traía, se las leía alguna. Pero tenían que ver con un libro que había leído yo de Pablo Neruda, que se llamaba el libro de las preguntas. Y me gustó mucho, hace muchos años lo había leído. Y después con el tiempo, qué sé yo cuántos años pasaron, y digo, voy a hacer una serie de preguntas, pero todas relacionadas con mi historia, con mi tierra, con las cosas de mi tierra, con los asuntos de mi tierra, y eso, y escribí unas cuantas de ellas, ¿no? Por ejemplo, si me acuerdo de algunas, se las digo, pero... Por ejemplo, decía, una decía, ¿no? ¿Cuántos ángeles de barro habitan en un cielo de tinaja? Por ejemplo. De ahí eso puede dar lugar a toda una serie de cosas, ¿no? Todo lo que decía recién, que es más importante la duda, por eso la pregunta, que la cantidad de certeza que puede tener uno, que generalmente nunca son tan ciertas, ¿no? Es muy peligroso un tipo que tenga demasiada certeza. Es mejor que tenga dudas, porque eso lo va a hacer cambiar. El que está clavado en la certeza, ni un tranco de pollo va para ningún lado, ni para atrás, ni para adelante, ni para el costado. Y los cambios se producen. Y hay que ir acercándose a los cambios, ¿no? En todo, no solamente en la música, en todo. Así que bueno, chicos, no sé qué más decirles. Cuando hicimos la cantata riojana con Gatica, poeta riojano extraordinario, yo compuse con 2 poetas riojanos muy importantes. Uno es Héctor David Gatica y el otro es Ariel Ferraro. Ariel Ferraro es un seudónimo de José Humberto Pereira, un gran amigo mío que ya partió hace unos años. Vivió en exilio en Madrid. Yo lo fui a visitar cuando andaba cantando por ahí. Y cuando volvió, después de la democracia, ya volvió muy herido, muy baleado, por balas que no le pegaron, pero que lo hirieron igual. A mucha gente le ha pasado eso, que se han ido y han estado exiliados y cuando han vuelto han tenido poco tiempo de vida después de eso, ¿eh? Y a Ariel le pasó eso, venía con toda la polenta, porque además es dramaturgo, escribía obras de literatura, de teatro. Y no pudo ni siquiera conseguir una audiencia con la gente de San Martín. No le alcanzó la vida, va. Se murió al año de llegar acá, se murió. Ya habíamos escrito la cantata riojana y ahí hay una parte de la cantata que se llama el canto popular. Y hoy veníamos hablando con Juan de eso, porque hay un libro de otro enorme escritor que se ha criado en La Rioja, digamos, se ha malcriado ahí los últimos años, pero extraordinario, porque creo que Daniel Moyano creo que es
porteño, nació en Buenos Aires, en Córdoba, y se ha criado en La Rioja. O sea, mejor dicho, la última etapa de su vida ha sido en La Rioja, y ahí escribió muchos de sus libros, ¿no? Entre ellos Tres golpes de timbal, que es una maravilla, que se lo recomiendo con mucho entusiasmo, que lo lean, si no lo han leído, es un libro maravilloso. Y él... Escrito por era músico también. Sí. Vale la pena leerlo a Darío Moyano, porque es de esas joyas desconocidas de nuestra cultura, ¿no? Sí, sí. Un grande, Vale la grande, pena porque es un grandísimo. un grande para releerlo, leerlo y releerlo. Yo Tocaba tengo... viola. ¿Eh? La Sí. viola. Tiene un grupo de cámara en La Rioja. Sí, sí. Tiene unos cuentos extraordinarios, Sí. extraordinarios. Bueno, te digo, si lo consiguen, si lo pueden leer, les Yo lo recomiendo tengo mucho. para darles, yo les voy a pasar. Cuando vino Ramiro, en la música, el ingeniero Ramiro González había dejado un archivo que como que se había circulado en su momento con todo Yo lo tengo que la iba a obra leer, completa había dejado esa data. en un programa. Ramiro González. Sí, muy bueno, es muy bueno. Bueno, y él en uno de sus libros cuenta cómo se fundó La Rioja, ¿no? Es gracioso porque La Rioja se fundó por error, por equivocación, en el lugar donde está. Porque creyeron que tenían información que había un cerro en La Rioja que era más valioso que el Potosí, de oro y plata. Y cuando llegaron ahí, dijeron, este es el Famatina. El Famatina se llama el cerro, el verdadero. Y ellos estaban en el Velasco. Entonces ahí fundaron La Rioja. Condenaron a tener sed toda la vida. Claro. Bueno, afortunadamente tenemos la sed, es muy importante, porque está el vino. Sin sed, no, bueno. Hay uno que decía eso, ¿no? Que Dios es tan poderoso que no solamente nos dio la belleza de la vid, sino también la interminable sed. Es cierto. Y bueno, y ahí, en ese paraje, que es una parte más bien honda del territorio de la zona esa, se fundó La Rioja, ¿no? Y ahí con Ramírez de Velasco venía una especie de, como si fuera un asesor jurídico de él, se llamaba Mateo de Rojas de Oquendo, que además le gustaba escribir, escribía bastante bien, y había escrito un poema que se llamaba El Famatina. Y este señor, como se hacía en esa época, tuvo que pedir autorización al rey de España para hacer la publicación del poema. Y bueno, le mandaron vía una carta, que se yo, con el poema escrito, en un barco que se hundió. Entonces el poema se perdió. Había algunos rastros de poema en México, decían después, lo encontraron. Y a ver, préstame que voy a hacer un poquito, con esto los dejo, porque ya le he sacado mucho tiempo. El poema se llamaba, el poema de la parte de la cantante se llama El Canto Popular, ¿no? Ahí la cantante riojana la compusimos con David Gatica hace como 30 años, ya cumplió 30 años. Más de 30 años. En los 80, ¿Eh? en los 80. 85. En el 85 lo grabamos. Y antes de eso ya tenía un montón de canciones compuestas. Ya Sí, estaba... sí, ya antes sí, en el 85 sí. Yo ya había pasado por lo que Yaguasi, había pasado por toda esa etapa. Estaba haciendo cosas solo con mi hijo, composiciones, de ahí viene Rosa Turrido, vienen todas esas canciones que hicimos con él. Y esta obra, esta parte de la obra precisamente habla de eso, ¿no? El que el famoso canto al Famatina se había perdido. Entonces, él escribía los textos de la obra y yo le ponía la música aquí en Buenos Aires. Tardamos como 2 años más o menos en hacerla. No era porque era difícil, somos lerdos nomás nosotros.